clase. Entonces, para iniciar, hoy iniciamos Introducción al Encuentro con Familias. Tenemos a la profe Laura Zapata Giraldo. Ella es una profesional docente de la Universidad Pontificia Bolivariana, donde ha coordinado grupos de investigación en familia y la diplomatura en trabajo social en el área de la salud. Ha acompañado los cursos de trabajo social en individuos, trabajo social con familias, investigación social, ética profesional, formación de investigaciones 1, 2 y 3. También ha asesorado trabajos de grado en trabajo social y la maestría en terapia familiar. Ella es trabajadora social y magíster en terapia de familia de la Universidad Pontificia Bolivariana. Entonces, le doy paso a la profe y buenas noches, profe, ¿cómo ha estado? Y adelante con su clase. Esteban, mil gracias. Que estés muy bien. Buenas noches, queridos estudiantes. Bienvenidos a este curso. La ventaja es que ya pues todos nos hemos conocido y compartido del anterior curso de Cibernética 1 y 2. Este curso es mucho más, por así decirlo, abocado a la intervención misma, porque el curso de Cibernética era muy teórico, incluso ustedes pues hicieron la pataleta, y yo los entiendo, porque los textos eran muy densos, igual las propuestas de la cibernética son muy densas, ¿cierto? Para lograrlas bajar hacia nuestro ejercicio profesional. La ventaja es que este curso, miren el nombre que es muy lindo, Introducción al Encuentro con las Familias, los encuentros ya más cercanos, personales, de intervención propiamente dicha. Entonces yo pienso que este curso es mucho más cercano para nosotros, ¿sí? Entonces, para empezar, les quiero contar qué esperaríamos a lo largo de todo el curso, como en cada unidad, como denotando que están todas muy conectadas, para ya entrarnos al objetivo o al propósito central de esta pues, sesión inicial. Entonces, este curso tiene 4 unidades. La primera de ellas está más centrada en cómo tener ampliar el contexto sociohistórico y político de la familia a través de la historia hasta nuestros días. ¿Qué ha pasado con todo para que ahorita hablemos de familia como la podemos conversar ahora, que antes era impensable lo que ahorita vamos a hablar, que es familia inclusive? ¿Sí? Entonces ahorita vamos como a adentrarnos en este ámbito. En la segunda unidad vamos a centrarnos en el tema de los graficadores como una herramienta o estrategia que tiene como varias alternativas para nuestro uso, por así nombrarlo. Una de ellas es poder reportar los casos en los que participamos, que asesoramos, reportarlos de forma gráfica, hablando también de un lenguaje común, más que todo para el trabajo social, porque van a ver que los textos son muy centrados en el trabajo social. Aquí tenemos varios trabajadores sociales, se les van a hacer temas muy cercanos, inclusive repetidos. Entonces vamos a hablar de los graficadores. De pronto los más conocidos son el genograma y el ecomapa, como un lenguaje común que nos permite en un espacio muy pequeño condensar mucha información. Esto para el tema, por ejemplo, de los reportes, de las evaluaciones. Pero ahora podríamos hablar que los graficadores en sí mismos pueden ser una técnica de intervención más allá de los reportes. Es que si una persona logra hacer su propio genograma, con todo lo que eso implica, con la búsqueda, con la historia, con los contactos, con las llamadas, empezar a develar asuntos que desconocía, empezar a conectar patrones, esto en sí puede ser una técnica para utilizarse en una sesión. Entonces tiene como varios usos, por así nombrarlo. Puede ser una técnica misma, y en muchos de nuestros informes nos los van a solicitar. Entonces, en muchas partes se van a mirar el genograma o el ecomapa. Entonces, ese sería, pues son los más conocidos, pero miraremos también otros tipos de graficadores, un asunto para condensar bastante información ahora que se nos pide algo más visual, inclusive con este confinamiento, ahorita nos piden ser mucho más visuales, ¿sí? Luego tendremos la tercera sesión que nos acercará más a esto de la estructura familiar y las dinámicas familiares, para poder ya tener este esbozo más amplio de la evaluación familiar, de qué pasa con estas familias, cuál es su situación problemática, cómo están conectados, qué redes tienen, qué redes falta visibilizarles,
qué podríamos hacer, en qué nos queremos centrar, enfocar inicialmente, cómo podríamos seguir, ¿cierto? Como lo que nos va a poder ayudar a hacer una buena planeación de intervención. Pero primero tenemos que hacer toda una evaluación para poder planear esa intervención y acompañarla en el tiempo, siendo pues muy idealistas, pero desde la enseñanza uno puede ser muy idealista, hablar de muchas sesiones y de seguimiento y demás. En lo real hay veces esto nos es más complicado por los recursos mismos, inclusive del tiempo. Muchas veces solo tenemos una sesión y una sesión nos toca hacer todo, ¿sí? Esto pues lo hablaremos en cada momento específico. Y tendremos una cuarta sesión, que es un tema que ya me habían pedido acá, recuerdo una de ustedes, no recuerdo muy bien el nombre, pero recuerdo que era abogada, al tema de la pregunta. Con ese tema vamos a terminar, pero el tema de la pregunta está conectado con todo, porque inclusive para hacer una buena intervención, una buena evaluación, nos tendremos que centrar en la entrevista como la técnica de técnicas en muchas profesiones, y más en la de nosotros, y más en esta especialidad, donde justamente el sustrato de la entrevista son las preguntas, más que las afirmaciones, que también son bienvenidas, no solo haremos preguntas. Pero este tema es bastante álgido, bastante complejo, porque yo tengo 30 de años y he hecho pues, varias citas y todavía no sé preguntar. Es un tema que hay que hacerse todos los días conscientemente, ¿sí? Y cambiar la forma en que preguntamos para poder recibir respuestas diferentes. Entonces ese va a ser nuestro tema para culminar, pero miren que el tema de la pregunta pues podría estar y está en todos los demás. Por eso quería anotarles como la conexión y la propuesta que hay para este curso. Entonces, ya que tenemos este panorama general, sí quería recordarles, yo soy bastante fastidiosa, intensa, ustedes ya me conocen un poquito, los echo al agua, les pregunto, pues, y los quiero volver a hacer esa invitación, de que esto sea un espacio más para comprender juntos, aprender juntos, construir juntos, y no sea yo aquí hablando 1 hora seguida, porque es muy agotador, tanto para ustedes y para mí. Yo aquí puedo hablar 3 horas, yo pues, tranquilamente, pero pienso que es muy agotador, sobre todo para ustedes. Si no tiene tanto sentido como yo poderlos escuchar, porque me interesan mucho sus experiencias, ya sea del trabajo o los que no han trabajado, pero pues todos tenemos una familia, o hemos escuchado relatos, o tenemos preconceptos de muchas cosas. Entonces yo los invitaría a que nos dispongamos a compartirlos. No les voy a pedir que se presenten cada uno y que prendan la cámara, porque yo ya lo hice, ¿sí? Y se nos ha pedido que seamos más, como les diría yo, considerados con el tiempo de los encuentros. Pero yo siquiera ya tengo la tranquilidad que con ustedes tuve la oportunidad de escucharles la voz y verlos, que para mí también es muy importante ese tema justamente de encontrarme con ustedes, más allá de lo teórico y lo temático, es poder encontrarme con mis estudiantes pues, y compartir todos juntos. Entonces, el tema que nos trae hoy y que nos convoca hoy es cómo ha cambiado la familia a lo largo del tiempo. Y por qué podemos hablar de familia hoy de diferentes maneras. Entonces yo sí quisiera, para empezar a preguntarles a ustedes, antes de yo contarles lo poco que sé, que sepa, ¿sí? Si alguno nos quisiera contar, y si no, yo empiezo a llamarlos los que están acá, que me salen los nombres, si su concepción de familia cambió a lo largo del tiempo. Esa es la pregunta. ¿Creen que su concepción de familia ha cambiado a lo largo del tiempo? ¿Y por qué ha cambiado? ¿Qué le ha hecho cambiar? ¿Qué ha cambiado en ustedes? ¿Qué les ha pasado para que esa concepción? Entonces, voluntariamente, y si yo no los escojo, yo los escojo y me siento súper tranquila escogiendo. Con eso no hago fuerza. Entonces, los escucho. Buenas noches, profesora Laura. Querida Joana, bienvenida. Muchas gracias. Llegas al charco de primeras. Bueno, con respecto a la pregunta cómo ha cambiado la familia, para mí sí ha cambiado la concepción de familia, porque la concepción de familia, la mamá, el papá y los hijos, la familia nuclear que llamamos ahora. Pero con el paso del tiempo he tenido otra concepción de familia en donde puede ser la mamá solamente con el hijo, el papá solamente con el hijo o los abuelos con el nieto. O sea, en cuanto a la tipología puede ser
diferentes tipos de familia, no es solamente la que está conformada de mamá, papá e hijos, ¿ya? Y aparte de eso, también la familia que se une por vínculos afectivos, por decirlo así. O sea, consideramos parte de nuestra familia a personas con las que de pronto tenemos un fuerte vínculo afectivo. Por ejemplo, no sé, podemos llamar a una persona que ha estado acompañándonos a lo largo de toda nuestra vida como una hermana o como una prima o con quien convivamos en la misma casa durante mucho tiempo, ya lo consideramos parte de nuestra familia. Entonces, a medida en que se une por vínculo consanguíneo, o por afinidad o por vínculo afectivo también. Muy bien, muchas gracias, Joana. Joana, ¿tú sientes que tu concepción propia, la de Joana, ha cambiado a lo largo del tiempo? Lo que tú pensabas que era familia antes y ahora, o se ha mantenido. Y ha cambiado por lo mismo que le digo, profe, porque antes tenía la concepción de que la familia es la familia de sangre. Mi mamá es mi mamá la que me dio la vida, mi papá es mi papá el que me dio la vida, mis hermanos son los que por vínculo consanguíneo son mis hermanos, anteriormente. A lo largo del tiempo ha cambiado esta visión, como le digo, porque he desarrollado vínculos afectivos con personas muy significativas que a pesar de que no tenemos un vínculo consanguíneo, tenemos un vínculo afectivo muy fuerte, entonces los considero como parte de mi familia, incluso en mi historia de vida, pues cada vez que la narro los reflejo porque son muy significativos para mí. Muchas gracias, querida Joana. Ya entendí el punto. Es esas personas tan significativas hicieron que no solo los vínculos por afinidad o sanguíneos o adopción, que tú los consideras parte de tu familia. Ya logro entender. Muchísimas gracias, Joana. Bueno, profe. ¿Quién más desea contarnos si su concepción de familia ha cambiado y a qué podría deberse? Buenas noches, profe. Buenas noches, querida Natalia, bienvenida. Muchas gracias. A ver, le comento, pues mi concepción de familia sí ha cambiado a través del tiempo y más cuando, o sea, el cambio más brusco fue cuando pues entré a estudiar pues la carrera de trabajo social, porque, o sea, uno con toda la teoría y con pues ya, y entrando un poquito más pues ya en la práctica, cuando entré a hacer mis prácticas profesionales, pues me di cuenta de que la familia no es solamente, como lo dice Joana, no solamente se da por lazos de sangre, sino que también uno puede ir construyendo familia por lazos afectivos. Incluso hoy en día se da mucho y se ve mucho y mucha gente pues lo está considerando, lo que son las familias que, por decirlo así, no sé si sea el término, por decirlo así, multiespecie, ¿sí? Entonces que ya una pareja, o sea, o decidieron no tener hijos, o en el momento, pero acogen a una mascota, acogen a cierto animalito como parte de esa familia y entra a ocupar como ese rol, pues, de hijo y también o sea, se considera dentro de la familia. Entonces, para mí el concepto de familia sí ha ido cambiando con el tiempo. ¿Y tu motivación personal? ¿Hubo algo especial que hiciera como ese cambio fuerte? ¿O también coincides con Joana ese asunto de lo afectivo? Pues sí, coincido un poco con Joana. Cuando dices un poco, ¿a qué te falta para que sea una coincidencia total? ¿Cómo dice, profe? Cuando dices coincide un poco, ¿en qué te falta coincidir? Pues, ¿cuál es lo diferente tuyo? O sea, coincido porque, o sea, como lo dice Joana, o sea, ya o sea, lo que le ha llevado a, pues, a como a reconsiderar ese concepto de familia, para ella ha sido sus experiencias personales. Para mí han sido más unas experiencias en la práctica, más en lo profesional que en lo personal.
pero sí me ha llevado pues a reconsiderar el término de familia como tal. Muy bien, entonces tu ejercicio ha sido más en la práctica profesional de trabajo social que nos contabas, que te ha puesto pues de frente a otras realidades. Muy bien. Sí, señora. Muchas gracias, querida Natalia. A usted, profe. ¿Alguien más desea compartirnos? Noralba. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, querida Noralba, bienvenute. Bueno, profe, como en coherencia con las compañeras, ¿cierto? Yo pienso que el descentrarnos un poco de esos conceptos culturales, históricos, ¿sí? Y porque además nosotros pertenecemos, el núcleo básico de nosotros, pues siempre fue la familia nuclear. ¿Sí? Entonces, desde allí tenemos como ese aprendizaje, pero a medida que hemos estudiado las teorías, todo lo demás, y también la práctica profesional y las uniones que vemos que ya son tan diversas, ¿sí? Entonces el concepto de familia como tal, como ese núcleo básico ha cambiado muchísimo. Y ahora, no solamente en la parte práctica profesional, sino también en la personal, los vínculos de solidaridad y de apoyo, que no necesariamente son consanguíneos o de afinidad, ¿sí? Entonces pienso que esos vínculos de afinidad, de solidaridad y de apoyo podrían tener como vínculos familiares, no necesariamente consanguíneos. Entonces, en esa medida, en mi concepto sí cambia muchísimo en referencia a lo que es la familia hoy. Muy bien. Noralba, porque le he preguntado a todos, de pronto yo estoy como entendiendo mal todo hoy, pero no importa, porque uno se levanta igual. Algo en lo personal te ha llevado a ese cambio. Tú dices, se ha cambiado, tú lo has visto, pero Sí, algo en claro. Noralba ha cambiado. Pues la ha Sí, hecho. claro que sí, profesora. Como le digo, por experiencia personal, porque tuve personas muy afines a mí, con vínculos de apoyo y solidaridad, porque cuando yo estudié me tocó irme pues de ciudad y encontré en estas personas esos vínculos. Entonces para mí eran mi familia. Ya entendí. Entonces también te acercas un poco a lo que plantea, o te acercas mucho a lo que plantea Joana, estos de los vínculos por afectividad. También escojo quién es mi familia, no Sí, solo lo que diga pues la ley o lo sanguíneo, por así nombrar. sí, profesora, así es. Muchas gracias, querida Noralba. Bueno, profe. ¿Alguien más desea participar? Entonces ahorita voy a ver con las preguntas difíciles. De ahí sí me toca pues echarlos yo al agua. ¿Ustedes qué creen? Esa pregunta es la de todo nada, pues la pregunta del reinado. Uno que se encuentra en la familia, o uno que esperaría encontrar en la familia de cada uno, uno que quisiera. Profe, buenas noches. Buenas noches, querida Ángela, bienvenida. Gracias, profe. Yo creo que desde pequeños nos han enseñado y creo que uno espera tener una familia nuclear, ¿no? Conformada por el papá, la mamá, hermanos. Creo que eso es como que lo que visualizamos desde pequeños. Una familia donde la mamá sea, no sé, la figura de protectora, la figura que está en la casa, pendiente de las necesidades, y el papá es la persona que, digamos, también es como la figura de autoridad, y sería ya con los hermanos como los vínculos de solidaridad, colaboración con las personas que uno comparte, confía sus secretos, sus intimidades, como ese vínculo de apoyo y solidaridad y amor y afecto. Una familia donde haya mucho cariño, donde las dificultades que haya se las pueda sobrellevar, donde las dificultades que existan se las solucione de la mejor manera y que no lleguen a una separación o a un conflicto verbal o a una violencia intrafamiliar. Eso es lo que uno espera que sea la familia. Pero cuando uno ya crece y se desarrolla en este ámbito de lo social, se da cuenta que ese concepto que uno crea o que tiene de pequeño, pues es totalmente diferente al tipo de familias que hoy en día nos encontramos. Muy bien, querida Ángela, esa era la otra pregunta. Eso es lo que uno esperaría, o lo que uno cree que es el deber ser familia. ¿Qué te ha pasado a ti en lo real? No tiene que ser tu experiencia personal, experiencias con otras cercanas. ¿Qué te ha pasado a ti en lo real? ¿Qué pasa de lo esperado a la realidad? Personalmente, yo crecí con una familia extensa. No crecí en un núcleo familiar
en una familia nuclear. Pero hoy desde mi experiencia personal lo digo, o sea, crecí con una familia que tiene buenos valores, crecí con 2 mujeres, pero entonces sí encuentro como la figura de autoridad y encuentro como la figura de protección, la figura de cariño. Y puedo decir que ahí está, o sea, no necesité como un papá y una mamá para ser una buena persona, para ser una profesional, para no dejarme llevar como por un mal camino. Entonces, comparto la idea de las compañeras, ¿no? O sea, hoy en día es esa persona, la familia es como ese vínculo de afecto, ese vínculo donde uno encuentra protección, donde a uno encuentra buenos valores para ser un buen ser humano y para aportarle a la sociedad. Y desde mi trabajo, yo trabajo en hogares sustitutos, encuentro tipologías de familia totalmente disfuncionales, nuclear, monoparental, homoparental, incluso para hacer los reintegros nos ha tocado por el vínculo de solidaridad, que ahí entra a jugar como esa parte de que no es por lo consanguíneo, sino han sido personas que les han colaborado, que los han cuidado, aunque no tengan el lazo de consanguinidad. Muchas gracias, querida Ángela. Muchas gracias por contarnos. Va súper interesante tu experiencia laboral. Gracias. Yo quisiera escuchar a Ricardo, si está por aquí escuchándonos, si está pues como en Sí, este... claro, profe, buenas noches. Buenas noches, querido Ricardo, bienvenido. Lo que pasa Muchas es que las gracias. están aquí como más atrevidas. No, pues, Toca sacarse a la pista a bailar. Yo soy de las que son para bailar, mijo. no, está bien eso, profe. Pues quería primero responder lo de la concepción de familia. Adelante. Para mí también, o sea, ha cambiado mucho el sentido, digamos, del ser humano, de la importancia de la familia. Si nos vamos atrás, pues obviamente eran familias numéricas, donde 5, 8, 10 hijos y ni por el berraco pues se separaban. Hoy en día, lastimosamente, ve, se separaron. Ah, normal. Ah, monoparental. Ah, homoparental normal. Ve, que esa tiene otro y que el papá. Entonces ya la concepción de que papá y mamá, hogar tradicional, eso ya se va como desvaneciendo y entonces ya entran terceros. Ahora lo que mencionaban las compañeras, pues la familia solidaria, lo afectivo y lo demás. Entonces, pienso que también la nueva era, no sé, la tecnología, el ser humano ha cambiado demasiado en esa concepción de importancia de la familia, de conservar lo tradicional y casarse y envejecer juntos. Ese tema como que ya cada vez más ya se va volviendo un cuento pues muy, muy retórico y muy pocas personas aún lo conservan y ahí creo que nacen muchas cosas, patologías y demás en la sociedad por esa falta de importancia y concepción de familia. ¿Cuál es la otra pregunta, profe? Qué pena. Muchas gracias, querido Ricardo, pues, por tu aporte en la primera pregunta. La segunda es, ¿qué piensas o qué es el deber ser de familia? ¿Uno cómo espera que sea la familia? ¿Qué esperaría allí? El deber ser, bueno, pues como ciclo evolutivo del ser humano, uno va madurando y va teniendo varias concepciones, ¿no? Ser ideal dentro, tener apoyo en la niñez, que no hayan tantas falencias ni agresividades ni insultos que en ocasiones inconscientemente las familias lo hacen para poder pasar a una preadolescencia y así. Entonces, para mí la familia esperaría de que fueran seres aptamente, digamos, capacitados pues para poder educar, ¿sí? Para poder formar a alguien que tenga capacidades psicológicas, mentales, físicas, destrezas, en fin, para poder enfrentar la sociedad. Sí, no tanto simplemente lo material y lo económico, ¿no? Sino valores de verdad que, como decía en la primera pregunta, se han perdido. Entonces, para mí lo que uno debe encontrar en la familia es eso, es como esas herramientas, pues, de todo tipo para poder enfrentarse e irse formando como ser humano. Creería yo que uno debe encontrar tranquilidad, pues aparte de los valores, honestidad, amor, etcétera, que le enseñen de una manera, como a veces coloco en los informes, didáctica, de enfrentar, de mirar cómo es la realidad y que no le mientan. La familia tiene que ser
algo sincero para uno, para cuando uno llega a la sociedad, vea, es así, esa, y no se estrelle como muchas veces pasa. Y obviamente, criar no es fácil, supongo, no soy padre, pero alguna vez trabajé en un programa de Cero a Siempre y yo les decía a las mamás y a los papás, si yo supiera que en una librería voy a encontrar un libro donde dice cómo ser el papá perfecto, la mamá perfecta, lo compro y se lo regalo. Pero eso no existe. Entonces, yo creería que ser simplemente cuerdo para ser familiar, o sea, para ser padres, es lo que uno debe encontrar en la familia. Y eso, pues, a toda la familia extensa, primos, tías y demás. Entonces, querido Ricardo, en tu experiencia, ¿pensarías que eso sí se cumple? Pues lo que tú mencionabas, de lo que uno esperaría. En tu Ya, experiencia profesional, ¿cómo ves eso en lo real? ¿Si pasa o no pasa? mm, lastimosamente, pues, a ver, yo también trabajo con hogares sustitutos. No, lastimosamente no pasa. Hay casos que uno dice, ¿lo van a reintegrar? Ah, qué embarrada, porque uno sabe que hay una falencia en el núcleo familiar. En lo personal, pues, fui para un hogar monoparental. Sí, digamos que me faltó reforzar un poquito la idea de la norma, pero poco a poco lo he ido como comprendiendo. Pero en muy pocas ocasiones sí se da lo que comenté, pero lastimosamente en un gran porcentaje no se da, familias disfuncionales, bueno, tantas cosas que se ven hoy en día en la sociedad que mis compañeros y colegas conocen mejor también con la realidad de la sociedad hoy en día. Muchas gracias, querido Ricardo, por Gracias, profe. tu participación. Gracias, Cristo. Bueno, entonces después de hablar de esto, quería contarles, y me llama la atención que tenemos varios que trabajan en hogares sustitutos, pueden haber más, la verdad no recuerdo, pero por lo menos tenemos dos. Leyendo una investigación que se hizo en el año 2011, que es viejita, pero es muy tesa, es muy buena, por los relatos que tiene. Era también en un hogar, era un hogar de protección, ¿cierto? Para niñas, era para mujeres, hasta los 15 años allá las recibí. Entonces se hizo una investigación para preguntarles a ellas sobre qué era familia y uno que esperaría de la familia. Y llamaba mucho la atención las respuestas de estas niñas después de haber sufrido de muchos maltratos, abusos, en protección justamente. Ellas hablaban de un asunto muy idealizado y romántico de la familia que nunca habían tenido. Nunca lo habían tenido, pero decían desde lo romántico y esperado que era el deber ser familia, uno que esperaría cuidado, protección, amor, cariño, lo que nunca habían tenido. Era muy teso escucharlas después de tanto sufrir, estar protegidas por el Estado, decir que era familia. Entonces ya les digo, un asunto muy romántico, que en lo real poco se da. Pues ustedes un poco ya lo mencionaban, o Ricardo nos decía de frente, en lo real esto poco se da, ¿cierto? Y más en nuestras experiencias laborales, las que uno conoce son historias de maltrato, de abuso, de todo tipo, ¿sí? Y en las familias se sufre mucho. Entonces, ¿cómo hacer para poder acompañar a otros revisando nuestra propia idea de familia? Y yo aquí yo no voy a entrar, porque eso sería muchísimo tiempo, pero yo sí les dejo la inquietud. Si revisemos, eso es para que uno se lo responda, si cada uno tiene una versión muy idealizada de que es familia, porque esto de pronto nos nubla para poder acompañar a las familias reales, que se alejan bastante del deber ser o del imaginario o lo que nos han enseñado que es familia. Por lo menos aquí lo que he visto es que ya tienen, no están, pues en este escenario nosotros aquí conversando, no estamos tan apegados a esto de la familia tradicional, nuclear, mamá, papá, hijo, iría una profesora mía, televisor y perrito, sino que hay más diversidad en la comprensión. Yo ya les contesto, creo que a ustedes también, yo tengo tantas historias que ya no me acuerdo, de compañeros míos terapeutas familiares, pero también por sus conceptos y sus formas de ver el mundo, todavía piensan que la familia tiene que ser Adán y Eva y no Adán y Adán, que eso no es familia. ¿Sí? Entonces, es como revisarnos a nosotros mismos, el autoexamen de nosotros que pensamos que es familia para poder acompañar diferentes familias. Y yo no tengo que convulgar, es decir, yo no tengo que estar a favor yo puedo estar a favor del aborto y no abortar. Yo puedo estar a favor de las familias homoparentales, así yo no vaya a constituir una familia homoparental, porque me gustan los hombres. ¿Sí? En este momento, yo no sé más adelante. ¿Sí? Entonces, qué tan interesante revisar Vale, eso. 60.
para poder acompañar a otros, ¿cierto? Las propias creencias de qué es familia y qué es lo esperado. Entonces aquí encuentro bastante diversidad y siquiera, bienvenida, me alegro mucho porque yo esperaría, también yo muy idealista, no sé si estoy muy romántica, después de pasar por una universidad, por la vida misma, por el ejercicio profesional, que nuestra concepción de familia cambie en el sentido de ver las diversidades que hay y no lo que nos han dicho que es todavía el deber ser. Las empresas en Colombia todavía dicen que la familia nuclear es la que más impera, 52%, pero ya hay mucha más diversidad. Cuando hace unos años eso no se podía ni siquiera estudiar, o sea, ni siquiera habían más diversidades familiares, eso era inaceptable, impensado. Aquí me hizo una compañera el tema de la familia multiespecie. A los teóricos les da miedo, yo estoy haciendo una investigación en eso, ya la estamos terminando, les da miedo hablar de familia multiespecie, o sea, eso ni lo nombran, como que no, falta investigación, no se sabe, les cuesta decir sí, pero las familias del común dicen, no, es que mi perro es mi familia, mi gato es mi familia, ustedes se puede, haga lo que quiera, váyase, mi perro es primero, ¿sí? Entonces, ustedes lo decían, el vínculo afectivo es muy fuerte, reciben cariño, comprensión, atención, cuidado, lo que uno espera de la familia, de su mascota, su animal de compañía. Entonces, poder hablar de esos temas ahora, siquiera bienvenidos, cuando antes era impensable. Entonces, la primera invitación es a esa, a mirar nosotros qué pensamos de qué es familia y qué se espera en ella. Sí, si estamos demasiado románticos, el romanticismo puede servir para muchas cosas, pero para otras hay veces no nos deja acompañar de una forma adecuada, si estamos muy casados con nuestra propia versión de algo y más un asunto tan diverso como la familia misma. ¿Sí? Entonces, pues ustedes van a leer a 3 autoras colombianas muy tesas. Tuve la oportunidad de que una de ellas fuera mi profesora en la maestría, la profesora Yolanda Puyana, pero con leerla pensaría yo que es una experiencia muy, muy enriquecedora. Ella tiene un documento que se llama El Familismo. Pues es el nombre corto. A mí ese documento me fascinó y me abrió como justamente de estos autoras y documentos que te cambian muchísimo la mirada o dan más argumentos. Y ella plantea algo muy teso. Ustedes lo van a leer en profundidad, pero yo quiero es como provocarlos para que los lean. Es lo siguiente. Es como estos asuntos tan románticos de la familia nos han nublado la mirada para entender que la familia se vive todo, o sea, el amor y el odio, el consenso y el disconsenso, las peleas y la paz, porque hay mucho allí moviéndose, dinamizando, encerrado, que no podemos ser tan reduccionistas cuando acompañamos a una familia o tratamos de entenderla. Hay que entenderla en el amor y en el desamor. Que no te felices para siempre, ni todo es terrible, terrible. Hay asuntos también diversos y por entonces pegarnos de aquello para rescatar y fortalecerlo. Pero también vamos con la mirada totalmente pesimista y no hay nada que hacer, pues también nos complejiza todo pues, desde nuestro ejercicio. Si pudiéramos tener una mirada más equilibrada o más abierta, tratando de comprender qué pasa allí, sin satanizar algo, sino de entender más las relaciones, podríamos acercarnos mejor. Ya también llama la atención sobre que la familia está recargada de funciones, ¿cierto? Que de la familia depende todo. Si la persona es buena, es porque la familia fue muy buena, y si es mala, es porque la familia fue muy mala. No, si es mala, es que tuvo un trauma en la infancia. Pero me llamó la atención lo que nos contaba Ricardo, lo traigo aquí porque todos lo escuchamos y es, pero en muchos casos. Ricardo mencionaba, me faltó algo de norma, pero yo en la vida lo he podido introyectar. Tengo un trabajo y trabajo en varios institutos que imagino que son muy normativos, que es un trabajo bastante normativo. Entonces miren que uno de la familia aprende unas cosas, pero hay otras organizaciones, otros grupos donde uno también aprende ciertos asuntos, ¿sí? Y la familia pues donde más te vulneren y más te maltraten. Y uno puede encontrar amor en otros espacios, en el colegio, en la universidad, en los grupos de amigos, en los libros, pues cada uno empieza a buscar los pasos de amor y de cariño o de las cosas que no cree que le hacen falta y todo el tiempo uno está como en falta, como que no quiere seguir haciendo cositas. Entonces como que la familia está recargada de todo, que todo se le da a la familia, todo, lo bueno y lo malo, pero sobre todo lo malo. Y finalmente, estas funciones de la familia, por eso el familismo como una recargada acción, llegan hasta la mujer, porque tradicionalmente la mujer ha sido justamente quien puede crear familia, porque nos hemos asociado la expresión, y ustedes tienen familia, como si uno fuera familia con la pareja, pues. Usted quiere familia, pues la familia es mi pareja.
Pero te preguntan, ¿usted quiere hijos? Porque también está muy aunado la familia con la procreación, e inclusive la concepción de familia desde lo legal era para la procreación, si no, eso no es familia. Y hay un debate allí, pues que no me voy a entrar en él porque pues, son como interminable. Pero este asunto lo que quiero remarcar es cómo esta recarga de funciones llegan hasta la mujer. Entonces, hablando en la historia, cómo la división del trabajo, si ustedes recuerdan, me imagino que eso ya lo vieron, en antropología, cómo empezó la división, cuando como estas tribus se asentaron y dejaron de andar para arriba y para abajo, sino que ya se asentaron y empezó esta división de las labores, como desde esta división los hombres salían a cazar, conseguir el alimento, y las mujeres a cuidar las crías, ¿sí? Y el asunto de cocinar los alimentos. Entonces, desde ahí como empezar esa división de los roles y el trabajo hasta nuestros días, pues que todavía hay muchas mujeres muy exitosas que trabajan, estudian, pero igual siguen con la crianza de los hijos y cocinando por las noches. Entonces, o sea, doblemente cargadas. Antes solamente cocinaban, a los niños les toca hacer todo. Entonces, esta autora nos llama la atención. Y como también el lugar de la mujer ha estado todavía, pero mucho más antes, un poco lo que ustedes hablaban de la historia, es como una mujer se define si es mujer, si puede tener hijos o no. Pues antes en la historia era si usted podía, si usted no puede tener hijos, era una maldición. Eso era, los reyes la mandaban a matar porque usted no me sirve, usted no va a tener descendencia, decapitada y next, siguiente posible esposa, pero más que esposa era para tener hijos, pues eso sí requerían la descendencia. Entonces, anteriormente usted no para tener hijos, usted era una maldecida, algo había hecho mal, estaba pagando algo, usted era una pecadora, cualquier cosa de ese tipo. Y ahora las mujeres que pueden tener hijos y no quieren, también son miradas extrañas, ¿sí? En diferentes lugares, y así uno diría, no, eso pasa en tales partes, no, eso pasa en todas partes. Entonces, como la mujer tiene este asunto muy, muy magnificado de la maternidad, y quien decide no serlo es crucificada todavía en muchos escenarios, inclusive en su familia de origen. Pues hablando ya de yo de dónde vengo y qué se espera que yo sea, con esos mandatos familiares que pues más adelante los abordaremos. Entonces, este autor nos llama mucho la atención el lugar de la mujer y las cargas que llevamos, inclusive hasta nuestros días, pues arrastrando todo eso. Así digamos que yo me he liberado de toda la cosa, yo les he contado. Tengo estudiantes mías que se dicen pues muy libres, muy liberales, que no se dejan, y llega el novio a la casa y les sirven el jugo. Hoy hay una reunión familiar grandísima en la que se paran a traer los pasabocas y todas son las mujeres. ¿Sí? Así sean todas pues muy estudiosas, estudiadas, y hagan y deshagan, ahí están. Es un asunto también cultural. Entonces, Uyana pues, hay muchísima más diversidad en ese texto, pero este asunto de cómo las recargas emocionales llegan hasta la mujer. También van a leer a Ligia Galvis, otra autora pues también colombiana. Ella ha estudiado mucho la familia, más en el contexto antropológico, porque Yolanda es trabajadora social, que para mí es un orgullo, pues yo no voy a decir de mi profesión, al contrario, trato de defenderla, y me alegra tener mucho autoras trabajadoras sociales reconocidas, porque hemos sido como una cenicienta de las ciencias sociales. Entonces me gusta mucho que tengamos mujeres muy fuertes que nos representen bien, ¿sí? Entonces tenemos a Ligia, que hace un recorrido sobre todo por la transformación de la familia colombiana en el siglo XIX y el siglo XX, ¿cierto? Entonces ustedes empezaron a conversar un poco de cómo llegamos desde la familia extensa, porque éramos familias extensas, y cómo la tierra, justamente los asentamientos de grandes terrenos, y de poder repartir mi terreno a mis hijos, era también esa forma de ser familia. Entonces, una familia grande, estamos todos cerquita, aquí podemos vivir varios, o yo voy loteando un poquito donde yo vivo y los tengo a todos como cerquita, y todos se juntan, se reúnen, los espacios son grandes, ¿cierto? Todo es grande y podemos tener muchos hijos, podemos poblar. El asunto también religioso, que en Colombia ha sido muy fuerte, en Colombia y en América Latina, pues países muy conservadores. La mayoría, ahorita eso pues ha cambiado mucho, pero muy fuerte la religión, pues católica, igual por la conquista, llegaron los españoles, la religión fue esta, y acabaron con todo lo que había, ¿cierto? Usted conviértase, tal cosa, bueno. Entonces, como la religión católica también ha propiciado ese asunto de las familias grandes, de controlar la natalidad es un pecado,
todo lo demás, ¿cierto? Tomó todos esos asuntos desde lo cultural, religioso, lo geográfico, el momento histórico, propiciaron familias grandísimas, ¿cierto? Pero también con ese asunto ya haciendo un brinco gigante de la industrialización, de ya salir del campo, porque eso pasaba más en los territorios muy grandes, de campo, el asunto de la industrialización, de empezar a construir ciudades donde el espacio es más reducido, entonces ya no se pueden tener tantos hijos, no hay dónde meterlos, que todo empieza a ser más caro, porque ya no es solamente, ya no es lo que yo cultivo, ya tengo que comprar cosas, salir a trabajar, ¿sí? Entonces empiezan a eso a influir también en la reducción de lo que yo puedo ofrecer a mi prole, pues, y a mis hijos y a mi familia. Entonces ya empiezan a tomar más conciencia y empiezan a aparecer pues ya los métodos anticonceptivos ya más de frente, porque eso antes pues eso ni se hablaba, eso era impensado. Ya empiezan a aparecer más de frente y así mucha gente no los hablará porque eso no se habla y todavía no le cuesta hablar de eso, pues el asunto de que empezaron pues, a cuidar de cierta forma la fecundidad, pues la natalidad y tantos hijos, porque ya se volvía un problema, pues sobre todo para poderlos sostener, por lo que costaba vivir en ciudades, los trabajos y demás. Y ya otro cambio bien teso para la concepción de familia fue el lugar de la mujer. Un poco se conecta con Yolanda, es como la mujer ya también empieza a pensarse que justamente no se realiza solamente una mujer siendo madre o siendo esposa, sino siendo lo que ella quiere hacer. Entonces, que la mujer empezara a adquirir derechos, como el derecho al voto, que uno lo piensa menor, pero ese derecho nos abrió muchas posibilidades, el derecho a la educación, porque la mujer, si acaso, pues primarias, y si le tengo conocidas, pues, como no, pues ya se le veían, pues, que estaba desarrollándose, y las mamás, pues, ya las sacaban del colegio porque se le estaban viendo, cosas así, o sea, por ese asunto del desarrollo femenino las sacaban del colegio. Para mí eso es increíble, pero eso es, pues, creíble en la historia de nosotros, ¿sí? O salgas, pues ya tiene usted que empezar a trabajar, o ya se la van a llevar. En un asunto de los matrimonios arreglados, que uno piensa que eso es en otros países, y todavía hay matrimonios arreglados todo el tiempo, pues. Entonces, el lugar de la mujer fue muy importante, un cambio bien, pues esto sí movió todo de lo que es ahorita la familia, porque ya no está la mujer que va a tener 100 hijos, pues, o los que le den 28 hijos, 10 hijos, pues toda la vida en embarazo. Entonces, toda la vida en embarazo, entonces la mujer ya puede votar, puede estudiar, y lo que eso costó, porque hay estudios que indican que habían que si las mujeres empezaban a estudiar, se les dañaba la matriz. Entonces uno también, el peligro de una sola historia, de quién escribe la historia, o sea, para quién era conveniente si una mujer estudia, se le dañaba la matriz, ya se le dañaba toda la vida, pues se le atrofiaba el órgano reproductor. Entonces que la mujer empezara a estudiar, empezara a pensar por sí misma, allá no ser Laura de Zapata, porque ese era el apellido de nosotras, pues en Colombia, sino los apellidos, pues sus dos apellidos, el paterno y el materno, que son grandes cambios. Es que la mujer empezara a estudiar, empezara a votar, pudiera decidir sobre sus propiedades y su patrimonio, porque antes se lo manejaba el hombre y se casaba, ya, se lo manejaba el esposo. Pues eso pasa aquí en otros países, pues en muchos países también. Entonces que ella haya podido decidir y tomar la decisión de no tener hijos, o de tener menos, también cambió mucho y modificó mucho las formas de ser familia. Sí, eso fue bastante interesante. Y ya ahora estamos en un momento mucho más avanzado y nos falta mucho más de las diferentes formas de ser familia, porque antes solamente hablamos de la nuclear, la extensa. Perdón, porque ni siquiera las parejas sin hijos eran casi pensados. Una pareja sin hijos, no, pues son las familias, pues para qué están juntos, son novios. Y ahora poder hablar de que hay familias homoparentales, de que hay familias monoparentales, y no como que esta es una madre soltera, no, una familia no parental, ella es cabeza de hogar o es un deseo propio. Este asunto de la adopción ya legalizado, donde un hombre puede adoptar solo o una mujer puede adoptar sola, o dos hombres pueden adoptar dos mujeres, bienvenido. Esto nos ha hecho pensar en muchas formas de ser familia. Esta es una discusión, pero algunos que nombran los hogares unipersonales, que cada uno dice, es que yo soy mi familia, y cada vez son más frecuentes. También tiene que ver, por ejemplo, las conexiones con los trabajos, con la tierra, los espacios de los apartamentos cada vez son más pequeños, se hacen más aparte estudios, y también, por ejemplo, ahorita esa proliferación de parejas sin hijos, que antes era como, ¿eso para qué? Y ahora son bastantes. Entonces, pensar como
muchos factores que han influido y seguirán influyendo para que hablemos de diferentes formas de ser familia. Esto de la familia multiespecie, eso era un pecado, o sea, sacrilegio decir eso, pero era pecado. Y ahora todo el mundo lo dice, pero tranquilamente, no, es familia multiespecie. Es decir, salió más de la gente del común que de los científicos expertos en familia o en sociología y demás, o antropólogos, no, la gente salió con esa denominación y son felices pues nombrándolo. Es familia multiespecie, con orgullo, pues en el genograma tengo estudiantes que hacen su mascota como un triangulito y ponen los nombres y todo, o sea, es parte de la familia. Ustedes ya lo hablan un poco por estos vínculos tan fuertes, afectivos que se tejen allí. Y yo esperaría que sigan surgiendo otro montón de posibilidades, ¿cierto? Que no, justamente no enfrascarnos. Y hay muchas personas que critican esto de las tipologías familiares. Entonces ya no hablamos de tipologías, sino de organizaciones. Pero en el fondo son lo mismo, solamente que con otro nombre, sino dar la posibilidad a que no tenemos que etiquetarnos y rotularnos, sino que familia, o sea, yo lo hablaba, puede ser por consanguinidad, por afectividad, ¿sí? Por el asunto más desde lo legal, por adopción y también porque yo escojo, decido quién es mi familia, quién considero mi familia. O sea, ya eso es súper amplio. Si yo es una decisión, si yo decido quién es mi familia, ya ahí entran un montón, porque les ha pasado pues a ustedes mismos y siquiera, que no tienen la posibilidad de escoger a quién amar, con quién encontrarse, con quién vincularse, con quién cuidarse. Eso ya es un asunto bastante interesante. Pero también los invitaría a que cuando acompañemos familias, tenemos que poder ser comprensivos desde dónde vienen, porque es diferente una familia en Putumayo a una familia en Medellín, ¿sí? Es diferente una familia monoparental en Medellín o en Bogotá que una familia monoparental en Pasto. Sí, por ejemplo, yo he dado clase en Putumayo. Mis estudiantes eran, profesor, ¿a tener hijos? Y yo no. Y era como un asunto muy aterrador. Profe, ¿segura? Ni un hito. Y yo no, segurísima. Profe, no, se está muy joven, profe. O sea, y estudiantes más jóvenes que yo. ¿Sí? Pero sus formas de ver la vida, su cultura les ha enseñado que tener hijos es algo muy importante. Y yo no estoy de desacuerdo, bienvenido. Pero ojalá sea una elección más que una imposición. Claro, la cultura también nos impone cosas y está todo el tiempo conversándonos, pero ojalá sea un asunto más pensado. También pues, con mis estudiantes, tengo estudiantes en Putumayo, por ejemplo, en Medellín no. En Putumayo, donde tienen hijos con cada pareja importante de la vida. O sea, es muy importante con la pareja que uno se tener un hijo. Entonces tienen 3 hijos, 4 hijos, y yo me aterro y yo soy, pero si quiere tener más hijos, a pensar en la operación, eso también es ya fastidioso mío, porque miro esta realidad es con mis ojos. Entonces también los invito a no ser así odiosos como yo, sino ser respetuosos de las decisiones de las personas que acompañamos. Claro está, uno puede hacer sugerencias. Yo trabajé en la personería de Medellín 5 años. Me tocaba recibir declaraciones de víctimas. Muchos casos de desplazamiento. Yo llegaba a 7 hijos. Y re jóvenes, 24, yo tenía 24 años, 7 hijos. Y yo era pues... Entonces yo les pregunto, yo les decía, no tenga más. Yo les decía, ¿usted quiere tener más hijos? Así, como la pregunta también lo vamos a ver más adelante. ¿Usted quiere tener más hijos? No, yo no quiero tener más hijos. ¿Usted ha pensado en la operación? ¿Usted quiere tener más hijos? Ah, bueno, yo no hubiera dicho nada, pero ¿usted quiere tener más hijos? No, ¿usted ha pensado en tales posibilidades? Pues un asunto de también poder acompañar, porque también un asunto del desconocimiento, de que las personas no saben, porque también uno juzga todo como uno cree que es todo y como es la vida y que uno tiene todo a la mano y que no sabe esto y esto, pero hay muchas personas que para uno son muy básicas, que para ellos son un gran descubrimiento. Se sabía que uno puede hacer esto, que uno ve como tan básico y tan de menor valía, puede ser muy importante para una familia, para una mujer, para una persona. Entonces, por eso empezamos. ¿Ustedes qué piensan que es ser familia? ¿Cómo ha cambiado? Entonces, ¿cómo podemos acompañar a otros a que sean la familia que quieren ser? Sin imponernos ni pensar que nosotros somos pues el que tenemos toda la razón y la mejor forma de ser familia es la de cada uno. No, la forma de ser familia es la que cada uno disfruta haciendo, ¿cierto? Y no quedarse, como un poco lo mencionan ustedes adelante, de esas parejas que nunca se separaban, porque lo cultural eso era inaceptable, eran excomulgados, eran los parias, casi que exiliados de donde estaban, eso era impensable, la peor mamá, así que dejó a los hijos sin el papá, y bien chiquitos. Entonces, claro,
se quedaban ahí a pesar de los abusos, violaciones, maltratos físicos, pues en doble vía, pero en este caso la mujer ha sido mucho más maltratada, por así decirlo, igual aguantando para poder sostener los asuntos culturales de lo que es ser familia. Entonces, de puertas para afuera, la familia perfecta, pero de puertas para adentro, un infierno total para todos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer para poder acompañar a estas familias con la familia que desean ser, cómo desean vivir, sin imponer el ideal de familia de nosotros, pero que ellos vivan mejor de lo que viven ahora, porque si llegan hasta donde nosotros es por algo. Casi no haya consulta como por prevención, llegan cuando ya hay asuntos bastante fuertes que están pasando. Entonces, como para acompañarlos respetando su idiosincrasia, su cultura, su historia, pero yo les digo que uno también les puede hacer preguntas y mover asuntos y preguntarles. El caso mío de la personalidad, que es muy básica, si quiere tener más hijos. No, hay esas posibilidades, pues, ¿sí? Y también me pasa a mis estudiantes de punto mayor, qué pena con esos ejemplos, pero son muy claros, para mí muy cercanos, mis estudiantes estudiaron ya mayores, es decir, yo era más joven pues que muchos de mis estudiantes, y que ellas estudiaran, eso era impensable en sus territorios, pues, y llegaban los esposos bravísimos a braviarnos a nosotros, a la directora de la facultad, que estábamos haciendo, era horrible. Las esperaban afuera, era impresionante, y varios estudiantes se separaron después, pues durante la carrera y después de separar, tomaron decisiones de vida. Entonces uno pensaría que uno también le cambia la concepción de ser familia por muchos asuntos. Yo esperaría que estudiar, que revisar otros asuntos también te permita revisar lo propio. Entonces acompañarlos a eso, acompañar a las familias que tengamos la posibilidad de acompañar a que vivan la vida que desean vivir, pero también nosotros mostrándole otros escenarios, sin ser irrespetuosos de sus creencias, de sus posibilidades, de su historia, de su cultura, de sus territorios. Entonces, esa es la invitación que les hago para terminar pues esta sesión y ser respetuosa de su tiempo. Pero para escucharlos, pues para terminar, si quiero escuchar a dos personas, ¿qué les quedó resonando de esta conversación? Que fue más de ustedes y me alegra mucho. Yo puntualicé algunas cosas y más invitándolos a las lecturas que tenemos, escucharlos a ustedes. Quisiera escuchar a Lacey, porque todos hemos, ay, Lacey se nos fue, porque todos hemos tenido la oportunidad de hablar y me alegro mucho que participaron todos. Entonces, como Lacey se nos fue, pero tranquilos que yo la cojo la segunda sesión, quiero escuchar a dos personas y ya los dejo ir. Si tiene algo diferente a lo que yo pienso, por favor, bienvenido. Entonces quiero escuchar a Ángela. Ángela nos quisiera contar qué piensa de esta sesión. Otra vez, profe, buenas noches. Buenas noches, mía. Listo. Profe, ¿me repite la pregunta? Sí, como que te queda resonando esa conversación de nosotros. Que la Pues en ventaja realidad me quedan resonando varias cosas. Una, pues que al principio usted hablaba que en la o sea, hablaba de una autora, habló del familismo, habló de ella. Cosas importantes que en la familia encontramos el amor y el odio, encontramos las peleas y la paz. Entonces, esto es bastante real, ¿no, profe? Podemos encontrar que un día en la familia surge un conflicto, uno a veces con el papá o con la mamá no se quiere ni ver, no puede tener una conversación porque han existido puntos en los que uno no está de acuerdo, pero sabemos que como familia tenemos las capacidades y las herramientas para poder llegar a una solución. También encontramos o sea, varias cosas, ¿no? Varias cosas en diferentes situaciones en las que nos encontramos expuestos en la vida cotidiana. Puede ser las tristezas y la alegría, porque si bien es cierto, a veces pasamos por situaciones que nos han generado dolor, pero la familia misma es como ese foco de apoyo con el que podemos salir adelante. También aquí me parece importante dentro del enfoque sistémico, ¿no? Mire que si una parte del sistema falla, todo el sistema familiar se ve afectado, así como si una parte del sistema familiar
ayuda o hace lo posible para que el sistema se mantenga estable, toda la función o toda la dinámica familiar va a ser funcional. También me llamaba mucho la atención y cosas que hoy en día y en realidad las vemos es que decimos, por ejemplo, en mi experiencia, ¿no? Vengo de una abuela que tuvo un hogar monoparental, con mi mamá de pronto pasó lo mismo, entonces existe como esa tradición de que conmigo tal vez va a pasar lo mismo. Se ha escuchado eso como en varias familias, ¿no? Que uno repite como ese ciclo familiar. Entonces, mire que con estas clases que usted nos da, yo creo que nosotros pues tenemos como herramientas como para cambiar, ¿no? Esa situación que nosotros hemos atravesado en algún momento de la vida. Y que la familia también tiene muchos, o sea, hasta uno como profesional, ¿no? Y dice, no, mire que en esta familia siempre han habido disfuncionalidades, por tal razón el niño no tiene unas adecuadas pautas de crianza, tiene rasgos de agresividad, el niño no cuenta con unos canales asertivos de comunicación porque ha mirado que los papás siempre han estado en un continuo conflicto. Entonces, mire que la familia tiene como esa carga, ese peso, y uno siempre, digamos de cierta manera, mira como las dificultades que los niños a veces tienen en reflejo a sus familias o al núcleo familiar donde han crecido. Querida Ángela, te agradezco mucho por tu intervención. Me gusta mucho lo que decías al inicio, de cómo reconocer que en las familias, si todas sean pues muy perfectas, se digan muy perfectas, pasan muchas cosas, ¿cierto? Entonces que tenemos que poderlos acompañar en las alegrías y en las tristezas. Y recurrirnos a nosotros cuando estén tristes, pero también poder alegrarnos con sus alegrías y como fortalecer eso que los hace, pues que les hace bien y que los hace pues como unirse y vincularse. Y también este asunto de comprender, eso lo veremos más adelante, inclusive en el genograma se empieza a notar muy claro estos asuntos como estos mandatos familiares o patrones, se empiezan a repetir generación en generación, pero como una intervención muy fuerte va también a poder, que yo también puedo romper patrones, ¿cierto? Porque muchas personas son como esto que tienen que cumplir. No, es que en mi familia todos se han separado, yo también me voy a separar. No, uno también podría invitarlos, lo vamos a ver más adelante, a que uno también puede ser el precursor de algo y romper patrones. ¿Sí? Que no tiene que ser un asunto ya como una maldición, sino que uno también puede romperlas y hacer algo diferente con eso. Pues reconocerlo está bien. O hay gente que no se da cuenta y reniega de algo y está repitiendo y no hay problema. Bienvenido. Yo, por ejemplo, tengo en mis consultas personas que reniegan mucho y pelean mucho con la mamá. Y van a ver su elección de pareja es la misma de la mamá, su elección de carrera, o sea, empiezan a haber muchas similitudes que también les dan como un asunto más compasivo frente a ese ser. Pues, por eso te digo, pueden pasar muchas cosas en el análisis que hagamos de las familias y cómo los llevemos a comprender. Pero yo me quedo en el asunto pesimista, no, es que si ve ese patrón suyo, que es funcional, pero también le puedo dar otras posibilidades. ¿Sí? Muchas gracias, querida Ángela. ¿Alguien más desea participar? Y se nos fue Cindy, pero tranquilos que en la siguiente sesión es la primera que vamos a llamar aquí a Lisa. Entonces, los voy a dejar ir para que descansen, para que tomen su tiempo. Tienen un trabajo muy interesante. Quería decirles que lo pueden hacer en parejas o en tríos, ¿cierto? Que es un escrito, pero que ojalá, pues, si es un escrito en equipo, que sea construido en equipo. Les reitero, no tienen que inventarse nada, pero es muy importante que referencien esas ideas de quién vienen, ¿cierto? Hay grandes autores, grandes autoras que ya han pensado mucho. Nosotros ahorita estamos releyéndolos, reescribiendo, haciendo conexiones. Los invito a que digamos quién dijo esto, pues, ¿sí? Eso es lo que les pido para esta actividad que es un escrito. Ya dice la palabra ensayo, pero esa palabra a veces a uno lo asusta. Nos viene, digamos, como una actividad de escritura que nos exige primero una lectura consciente y conectar los textos para luego sentarnos a escribir un poco. Y ya les repito, no tienen que inventarse nada, pero es por lo menos conectar las ideas y decir quién las dijo primero, pues, o de quién son. ¿Listo? Entonces, feliz noche, que descansen, nos vemos el próximo jueves. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Que tenga buena noche. Que descansen. Buenas noches, compañeros, profe.
No. Hasta luego, compañeras, que estén bien. Chao, Ricardo. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Un gusto, mija. Que descanses. Igualmente, profe.